Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que entra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta nuestra alma, los tuétanos y las coyunturas, discierne los corazones. Oramos, Señor, para que tu palabra nos guíe, nos transforme, nos ilumine. Lámpara es ella a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y Padre, que a través de tu Espíritu Santo sea revelada. Y danos, Señor, a través de tu Espíritu la fortaleza y también, Señor, la sabiduría, la gracia para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Y, Señor, seamos así tus discípulos. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Él sea toda la gloria siempre. La palabra de hoy tiene por nombre nuestro gran tesoro. Quiero invitar a mi hija que pueda poner en pantalla la palabra y usted pueda buscar en su Biblia, que está en Mateo capítulo 16 del verso 13 al 17. Mateo capítulo 16 del verso 13 al 17. Y dice así, voy a leer la Reina Valera 1960. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje determinante en el cual nuestro Señor Jesús le hace una pregunta trascendental a sus discípulos. Es la gran pregunta a quienes han estado ya un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían sido elegidos como los 12 apóstoles del Señor y ya pasaban tiempo con Él, habían visto milagros, señales, maravillas y cómo con autoridad predicaba la palabra del Señor y del reino de los cielos. Cómo Él manifestaba la gloria de Dios. Entonces Él le hace una pregunta trascendental a los discípulos, pero primero le dice a los discípulos, antes de preguntarle a ellos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Le pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? En esta versión de Mateo 16, ¿cierto? Del 13 al 17, ahí dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. En las otras versiones del Evangelio, ¿cierto? Que también está en Lucas y en Marcos, esta misma pregunta dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? ¿Quién cree la gente que soy yo? Y ellos les dijeron, unos creen que eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista hace poco tiempo había muerto, ya había sido ejecutado. Acuérdense que cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por revelación Juan el Bautista sabía que él tenía que menguar para que nuestro Señor crezca, porque él tenía que preparar el camino, pero una vez que apareciera nuestro Señor Jesucristo, Juan, el profeta, Juan el Bautista, el gran de los profetas, ¿cierto? El más grande de los profetas, dicho por nuestro Señor, tenía que menguar para que se desarrollara en esplendor el ministerio de nuestro Señor en la tierra. Entonces, algunos dijeron, puede ser Juan el Bautista, una reencarnación de Juan el Bautista. Otro, no sé, Elías, otro Jeremías, alguno de los profetas. En el fondo, la gente veía que estaba Dios con él. De hecho, Nicodemo le dice a Jesús en esa
conversación que tuvieron ahí en Juan capítulo 3, le dice, claramente nos damos cuenta que tú vienes de Dios, que tú has salido de Dios, que tú eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, los milagros, las señales, las maravillas y todas las señales que haces, si Dios no está con él. Nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Entonces el pueblo decía, este hombre predica como quien tiene autoridad, predica como predicaban los profetas, dice el Señor. Y exhortaba al pueblo y le mostraba las revelaciones del reino. Predicaba, dice la palabra, como quien tiene autoridad. Cuando los profetas se ponían delante del pueblo, se ponían como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque venían en el nombre del Señor. Por eso también hablaban como quien tiene autoridad. Pero ellos decían, mira, reconocemos que este hombre ha salido de Dios. Reconocemos que este hombre es semejante a los profetas. Hace maravillas como hacía Elías. Elías, el profeta, ¿cierto? El gran profeta del Antiguo Testamento, que cuando la aparición, ¿cierto? En la transfiguración es Elías y Moisés, que son los dos representantes de la ley. Uno de la ley, que es Moisés, y de los profetas, Elías. Entonces, Elías, que es cierto, que muchos milagros se hicieron a través de la mano de Elías. Entonces veían tantas señales, tantos milagros, cojos caminar, ciegos ver, gente que resucitaba. Y multiplicaciones de panes, de peces. No solamente vieron que como la de la viuda de Sarepta, sino que vieron temas que los profetas hacían, ¿cierto? Maravillas, señales y prodigios. Y por eso aquí dicen Juan el Bautista, Elías, Jeremías, que era el que exhortaba al pueblo que se volviera a él. O otro profeta que hacía volver a los caminos, ya sea con señales, con maravillas o con la autoridad de la palabra de Dios. Pero ellos creían en el fondo que era un hombre más. Un hombre, un ser humano, un hombre como cualquiera de nosotros, como los profetas, que el Espíritu Santo estaba en él. Porque ellos podían ver que Dios estaba en él. Y cuando alguien decía que veía a Dios en una persona, sabía que el Espíritu de Jehová, que el Espíritu Santo estaba con él. Pero ellos no podían ver quién era realmente Jesús. Porque lo comparaban a un profeta. En el fondo lo trataban de comparar a un ser humano ungido por Dios que tenía el poder del Espíritu Santo. Pero un ser humano. Como los profetas. Como Juan el Bautista. Pero el Señor le hace una pregunta trascendental a los discípulos. Y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Está bien lo que la gente crea de mí. Tú que estás en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, en la calle, o estás sentado en la iglesia, no todos opinan lo mismo de Jesús. Hay gente que cree que ni siquiera ha oído hablar de Jesús, pero hay gente que sí ha oído de Jesús. Y dice que es un buen hombre. A tal punto dicen que dividió la historia. Porque en Occidente tenemos el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros hoy estamos viviendo en el año 2023 después de Cristo. Para algunos, cierto, que no están de acuerdo de que la historia fue dividida en Cristo, dicen antes y después de la era común. Y otros países o naciones que no reconocen a Cristo tienen otros tipos de calendario. Pero la humanidad sabe que Cristo transformó la historia. Lo ven como un buen hombre. Algunos incluso lo llaman el primer comunista. Yo he hablado con gente que es comunista y dice, los comunistas que no creen en Dios, porque dicen que la religión y todo lo que es de Dios es el opio del pueblo, añaden que Jesús es el primer comunista.
Para otro, Jesús es el primer revolucionario. Y tiene un sinfín de descripciones del ser humano. E incluso Israel, que por mucho tiempo aborrecía a Cristo, muchos de la obra israelita, que son algunos más respetuosos y entre comillas más abiertos, porque incluso se apartaron del judaísmo, pero no para irse al cristianismo, sino que para irse a su vida común y corriente, ellos tienen un respeto y dicen, mira, sabemos que el tal Jesús era judío, pero que en realidad no respetaba la ley de Moisés y como que intentó hacer cosas buenas en ese tiempo y que parece que hacía maravillas, pero no creemos que es el Mesías. O sea, ellos pueden decirte muchas cosas, pero de ahí a que crea alguien que es el Hijo de Dios, hay un abismo enorme. Por eso que Jesús le pregunta a sus discípulos, amor, ¿podría ajustar el sonido? Que creo que está muy saturado. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes que son mis discípulos, ustedes que son escogidos por Dios, ustedes que han estado conmigo todos los días, no importa lo que dice la gente, no importa lo que dice tu colega de trabajo, no importa lo que dice incluso el que está sentado al lado tuyo en la iglesia, no importa lo que dice tu familia de Cristo, no importa lo que dice tu padre, tu madre, tu tío, tu abuela, tu generación, tus parientes, tu profesor, tu compañero, quien sea, no importa. ¿Quién dices tú, el que me está escuchando, tú, el que está escuchando hablar? ¿Quién dices tú que es? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dices tú quién es Jesús? Porque dependiendo de la respuesta que tengas, es realmente lo que pasa en tu corazón y la trascendencia en la eternidad. No depende de lo que el resto piense de Jesús. No depende de lo que el resto crea de Jesús. Hay gente que está en lugares que nadie cree en Jesús, pero esa persona ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y esa persona cree en Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios. Tal como lo responde Pedro y dice ahí, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú eres aquel que profetizaron los profetas, en el cual había la redención del mundo entero. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú no eres un ser humano cualquiera. Tú eres Dios mismo encarnado, el Salvador del mundo, el ungido de Dios, el Salvador de todos. Tú no eres un profeta. Tú eres el profeta anunciado en Deuteronomio 18. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Tú no eres un hombre común, tú eres el Dios encarnado. Aleluya. Tú eres el Hijo del Hombre que decía Daniel capítulo 7, que estaba al lado del Padre y que se le dio todo reino, dominio y potestad. Tú eres aquel. Y nuestro Señor le responde, bienaventurado eres Simón. Bienaventurado es una vez, bendecido, dichoso, feliz, gozoso. ¿Por qué? Porque está asociada a las bienaventuranzas. Bienaventurado los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuándo? Ahora, porque el reino de Dios ha llegado. Ahora, porque yo estoy en la tierra para transformar todas las cosas y todo va a cambiar en mí. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú que me estás escuchando. Bienaventurado es todo aquel que cree con todo su corazón que el Señor es el Hijo del Dios viviente, que Jesús murió y resucitó, que Él vino a la tierra, predicó, estableció su reino,
vino, fue a la cruz, pagó por los pecados de todos nosotros y resucitó al tercer día. Bienaventurado eres tú que crees que Jesús es el Salvador del mundo, porque no te lo reveló una persona, porque no te convenció el predicador, porque no te convenció tu padre que era cristiano, porque no te convenció tu abuela, porque no te convenció alguien, sino que te lo reveló directamente Dios, que Jesús es el Señor. Porque si no te lo revelara el Señor a través de su Espíritu, tú y yo no tendríamos cómo saber y creer y confiar y vivir con nuestra confianza puesta en Jesucristo nuestro Señor. Porque de lo contrario, veríamos a Jesús como lo ven las personas más honorables y loables de la tierra. Como decía, unos creen que Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro primero de los comunistas, un revolucionario que velaba por el bienestar social, una persona que no se quería dejar sojuzgar por el Imperio Romano, una persona que estaba con los pobres, una persona que era de buen corazón, una persona que estaba dando alimentación a los pobres y que hacía milagros y hacía señales, porque en realidad a él le interesaba la gente pobre y le interesaba tener un bienestar social. Pero lamentablemente se murió y fue tal su impacto en la tierra que quedamos antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso es muy diferente a creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente, en el cual hay salvación. Es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Es muy diferente. Y depende de la respuesta, no solo que salga de tu boca, sino que la que esté en tu corazón. Porque aquí se aplica lo que dice Romanos 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí Pedro estaba confesando lo que con el corazón creía. Aleluya. Lo que Simón creía, lo confesó. Y su confesión hizo que tuviera vida eterna, porque fue el primero en confesar que Jesucristo era el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló? Dios, el Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Quiero que pasemos a la siguiente. Mira lo que pasa, y aquí te van a hacer sentido algunas palabras, te las voy a leer. Dice en Mateo 13, del 44 al 46, esto es una parábola. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice también en el 45, en el 48, otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí el Señor se estaba refiriendo a quien halla el reino de los cielos, a quien encuentra el reino de Dios. Pregunta, ¿quién es la puerta para entrar al reino de Dios? Es Cristo. Él es la puerta estrecha, Él es la puerta angosta. Es como cuando alguien anda buscando algo. Cuando alguien, no sé si has visto esas películas antiguas de enredadera y de repente empiezan a descubrir una enredadera, como que están descubriendo algo y de repente hallan una puerta y la abren y se dan cuenta que es el ingreso a un castillo. Bienaventurado aquel hombre que encuentra esa puerta, que haya Cristo, porque es la entrada del reino de Dios. Y dice en la parábola que está en el verso 44, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que el hombre halla, no lo andaba buscando. El hombre no andaba buscando conocer a Dios, no andaba buscando conocer a Cristo, andaba caminando y le predicaron el Evangelio. Andaba en un lugar y justo estaba en la casa que justo vinieron a predicar el Evangelio. Estaba tomando once, la merienda, estaba comiendo, estaba compartiendo justo en la casa en donde se comenzó a predicar el Evangelio por otra persona, y la casa no recibió el Evangelio, pero ese hombre que estaba de visita sí.
¿Andaba buscando la perla preciosa? No, dice en el primer ejemplo, la halla, pero en un tesoro escondido, no lo anda. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la actitud del primero? El segundo lo anda buscando. Hay gente que anda desesperadamente buscando la verdad. Y dice, y hallaré la verdad. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Porque hay gente que busca, díganme cuál es la verdad. Díganme, la verdad es Cristo. La verdad está en su evangelio. La verdad está en su palabra. La verdad es Cristo. Y el que halla a Cristo, halla el gran tesoro. ¿Y cuál es la actitud? Vende todo lo que tiene y compra el campo. Vende todo lo que tiene y compró la perla preciosa. ¿Qué significa? Que esa persona ahora tiene un tesoro más grande que todos los tesoros terrenales que puedan existir. Hay gente que su tesoro es tener dinero, pero hay gente que su tesoro es tener más conocimiento. Y trata de buscar más títulos y más conocimiento humano, más filosofía y entender más cosas. Y lo comprendo porque está vacío. Y busca más conocimiento. No solamente, el tesoro no únicamente está en el dinero. El tesoro de una persona puede estar en millones de cosas. El tesoro de una persona puede ser hasta su familia. Y que está bien amar a la familia. Pero si tu único tesoro es tu familia, termina siendo egoísta. Su tesoro es solo el conocimiento, vas a perderlo todo en pos del conocimiento que andas buscando y que nunca vas a encontrar en plenitud. Pero el que encuentra la perla preciosa, cambia el orden de prioridades. Hay una manifestación. Cuando alguien conoce a Cristo y se le revela quién es el Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, y que primero nos muestra quiénes somos nosotros, cuál era nuestra forma de vida, cuál era nuestra situación, cuál era nuestra posición delante de Dios, que estábamos destinados a el juicio y la condenación y todo destituido de la gloria de Dios. Cuando recibimos esa revelación, nos damos cuenta quiénes realmente somos y que por amor de Dios Él hace salir el sol para justos y injustos y hace llover para todas las personas por igual y da alimento a todas las personas por igual, y todo lo que sucede en la tierra es por misericordia de Dios, sea la persona cristiana o no cristiana, de Dios o no de Dios, porque Dios hace salir el sol y la lluvia para todos. Hay bendiciones para todos. Pero por cuanto el ser humano pecó, hay un juicio determinado para cada persona de acuerdo a sus obras. Pero cuando vemos a Cristo, cuando se nos revela a Cristo, no solamente por un predicador, sino que porque el Señor dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo tiene que revelar el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Señor te revela quién es Jesús, es que el orden de prioridades cambia. Es que las prioridades cambian. Porque si Jesús viene a tu vida y es tu mayor tesoro, ya no puede estar por primero buscar el conocimiento humano. Ya no pueden estar primero los tesoros y las riquezas. Ya no pueden estar primero la familia antes que Dios. Ya no puede estar primero los hijos antes que Dios. Ya no puede estar el trabajo antes que Dios. ¿Ahora significa que todo eso lo vamos a dejar de hacer? No, es un orden de prioridades. Es un orden de cuál es tu perla preciosa, cuál es la perla de gran precio, cuál es la perla que no se tranza, cuál es la perla que no se puede vender, cuál es la perla que no se puede transar, cuál es la luz que ilumina todo el resto. ¿Te das cuenta? Quien haya a Cristo haya el reino de Dios. Y quien tiene la revelación de Cristo tiene la revelación de todo, porque es la revelación de todo en todo. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre, porque son uno. Amén. Quiero que pasemos a la siguiente y quiero mostrarles un ejemplo de un hombre que todos conocemos, el apóstol Pablo. Vamos a leer Filipenses 3 del 4 al 7. Esto es un muy buen ejemplo
de lo que pasa cuando alguien encuentra el gran tesoro, cuando alguien halla a Cristo. Dice ahí en Filipenses capítulo 3 del 4 al 7, aunque yo, está hablando el apóstol Pablo, tengo también de qué confiar en la carne, o sea, de qué confiar en los temas terrenales. A eso se refiere en la carne, a cómo yo vivo aquí terrenalmente, ya sea riquezas, posesiones, títulos, conocimientos, familia, lo que sea, todo lo que sea terrenal. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y voy a darles mi ejemplo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cómo termina? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El apóstol Pablo dice, yo antes de conocer a Cristo, se lo dijo, ustedes se quieren gloriar, su vida no refleja que encontraron la perla preciosa, porque sus prioridades siguen igual, sus prioridades no cambian. Donde está tu tiempo está tu corazón, donde está tu dinero está tu corazón, donde está tu tesoro está tu corazón. Yo no necesito saber cuál es el tesoro de tu corazón, yo necesito saber en qué empleas tu tiempo cuando tienes tiempo que no te obligan. Porque, por ejemplo, mi tiempo está de las 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en mi trabajo. Pero no es porque ahí esté necesariamente mi corazón, es porque ahí tiene que estar mi sustento. Pero después que yo me quedo más tiempo en el trabajo porque me encanta. ¿Debo ser un buen trabajador? Sí. ¿Debo dar buen testimonio? Sí. Pero ¿dónde están mis prioridades? ¿Qué hago cuando tengo más tiempo? ¿Busco otro trabajo? ¿Hago otra cosa? Cuando tú tienes tiempo libre, no obligatorio, muestra dónde está tu tesoro. Pablo dice, ustedes se creen, miren, yo realmente tenía una carrera fructífera. Yo estaba siendo instruido a los pies de Gamaliel. Cuando yo tenía 13 años, yo seguí toda la ley judía. Y es más, me eligieron porque era una eminencia. Yo era la eminencia de Israel. Yo estudié en la Universidad de Israel, la ley de Israel. Yo estaba estudiando para abogado y a la vez para ser sacerdote. Yo era una persona importante dentro, con una proyección extraordinaria, secularmente hablando y religiosamente hablando para ese tiempo. Hoy día nosotros pensamos que es una cuestión netamente religiosa. No, Pablo estudiaba en lo que ahora sería una universidad extraordinaria. Y un muy buen alumno, con el excelente profesor, Gamaliel. Y más encima era de un buen linaje, era de una buena familia, tenía un buen apellido. Esos apellidos que te abren puertas, como cuando una vez me contó el pastor Aragón, que cuando llegó a un cierto lugar, solamente lo trataron como una persona VIP por tener el apellido Aragón, que tiene relación con los reyes católicos de España, que es un muy buen apellido en España, Aragón. Así como en tu país seguramente habrán apellidos que abren puertas solamente por el apellido. Así decía Pablo, yo soy judío, circuncidado al 8º día, de Israel, de la tribu de Benjamín. Y más encima, que no agregó aquí, tengo nacionalidad romana. Hablo griego. Le hablaba a los griegos como si nada. Cuando lo azotaron, los romanos después se dieron cuenta que estaban en tremendo problema porque era ciudadano romano. Y uno dijo, ¿cómo lo obtuviste? Yo he pagado no sé cuánto por esto. Yo no tengo de nacimiento. Pero mira lo que dice Pablo con todo eso. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Pero no como basura, dice más adelante, explicando. ¿Pero por qué la estima como basura? ¿Porque son basura? No, para el mundo son algo muy importante. Para ese tiempo era lo máximo. Oye, ser un religioso, judío, discípulo de Gamaliel y a la vez ciudadano romano es que no lo tenían ni los judíos.
Es como que alguien dijera, mira, yo soy ciudadano norteamericano y además soy esto, soy esto otro, con la pura nacionalidad norteamericana, y más encima que era un erudito, tenía el mundo abierto. Y él dice, pero lo he estimado como pérdida, como basura, por amor a Cristo. En el fondo, ¿qué está diciendo? Es que la perla preciosa que encontré, es que la perla preciosa, la vida eterna, lo que encontré es que no se compara. Es que no se compara, y por eso se toma de la parábola. Encontró la perla preciosa, fue, vendió todo para tomar la perla de gran precio. Desechó todo lo que tenía por amor a Cristo y se dedicó al 100% a Cristo, a hacer crecer su obra, a hacer crecer su reino, a predicar el evangelio, a hacer iglesia, a escribir. Ese hombre hasta el último minuto de su vida estaba predicando a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo para que cambiara? Le fue revelada la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede glorificar a Cristo, si no lo encuentra glorioso. Si tú no se te ha revelado que Cristo es glorioso y que en Él está la vida eterna y que en Él está la salvación y que nosotros no tenemos otra forma de alcanzar la salvación y que nuestras almas se pierden tanto en esta vida terrenal y sobre todo en la vida eterna, y no tenemos esa revelación, sino que escuchamos, como decía Job, de oídas te había oído, es que todavía por eso seguimos un sistema religioso. Queremos conocer a Cristo, vamos a la iglesia, hacemos esto, ayunamos, leemos, pero en el fondo, a lo mejor todavía no se nos ha revelado Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedes saber? Porque el orden de prioridades no ha cambiado. Sigues pensando que lo más importante es tener mucho dinero aquí en la tierra. Cuando Cristo dijo, está bien, si van a tener, si José de Arimatea también tenía dinero, y habían discípulos que tenían dinero, pero lo hacían para también compartir con otros. Y cuando una iglesia, ¿cierto?, como la de cierto lugar, tenían mucho dinero y estaba pasando una crisis en Jerusalén, enviaban a través de Pablo también ofrendas para que los hermanos de Jerusalén vivieran bien. Porque cuando alguien tiene la revelación de que Cristo es la gloria, que no hay más, que veo glorioso a Cristo, es que lo veo glorioso, lo veo extraordinario, lo amo, es lo máximo, no hay nada en esta tierra, es que yo puedo decir, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni desnudez, ni hambre, ni escasez, no hay tribulación, no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo, incluso ni siquiera la muerte. Porque aunque me mataran, yo me voy con Cristo. Ya lo tengo todo. ¿Te das cuenta? Pablo lo tenía todo. Por eso que él decía, bueno, si vivo, vivo para Cristo. Si muero, me voy con Cristo. Hermano, estoy en una disyuntiva porque la verdad es que por mí me iría la gloria con Cristo, porque tengo ganas de irme ya con Cristo y estar en su gloria. Pero por amor a ustedes me quiero quedar para que en ustedes siga creciendo y perfeccionándose nuestro Señor Jesucristo. Pero es lo único que me detiene en esta tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es una hermosa aplicación? Yo creo que lo hacen que nosotros en el fondo seguimos y tenemos tiempo y valoramos y atesoramos lo que en realidad nos interesa. Y eso se muestra en lo que la gente te dice, lo que te apasiona. ¿Has escuchado cuando dicen, sigue lo que te apasiona? En estricto rigor tienen razón. El corazón va a seguir en lo que le apasiona, lo que le interesa. Entonces, cuando para ti es pesado ciertas cosas de Dios, para ti es pesado distintas cosas que no quiero ponerlo ahí para que no piensas que es un juicio, sino que es demostrarte que quien encuentra la perla preciosa tiene un cambio de orden de prioridades en su vida. En nuestro corazón, amados, no hay cabida para dos señores, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque amaremos a uno y menospreciaremos o aborreceremos al otro.
No puedes amar a Dios y a la riqueza, no puedes amar a Dios y al conocimiento, no puedes amar a Dios y las cosas terrenales buenas que hay aquí en la tierra. No puedes. No puedes. Son incompatibles, porque no puedes tener dos perlas preciosas, siempre vas a tener una. Y a menos que encuentres a Jesús glorioso, 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 como tu Señor y tu Salvador, y que Él es la puerta estrecha, y que solo en Él hay salvación, y que Él es la luz del mundo, y que solo en Él hay vida, y que si Él no te diera vida no habría nada más en Él, y que Él es la revelación del amor de Dios y la encarnación del Dios viviente que demostró el amor en nosotros, es que no hacemos nada para su reino que en el fondo le agrade, porque se nos termina siendo pesado. Esto también refleja el tiempo que dedicamos. ¿Cuál tiempo que te decía yo? El tiempo libre. Amado, cuando alguien encuentra a Cristo, es cierto, va a trabajar, se esfuerza, tiene un buen testimonio, pero su prioridad no es el trabajo. Es cierto, tiene que ir a la universidad, estudia en el colegio, busca tener las mejores notas, pero su prioridad no es esa. Y así sucesivamente. Deportes, belleza. Hay gente que dice, disfraza. No, que lo que pasa es que hay que tener buen acondicionamiento físico para vivir más tiempo, para predicar. Sí, pero ¿y por qué tantas selfies? Si no son predicando. O sea, lo digo ahí entre medio. Aquí me hacen un gesto. Voy a pasar a la conclusión. No podemos glorificar a quien no vemos glorioso. Nos es muy difícil glorificar a quien no vemos glorioso. ¿Ya? Es muy difícil. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos revele la gloria de Cristo. Dile, Señor, así como ese que está buscando. Hay algunos que buscan y hallan. Encuentran la perla preciosa y venden todo por amor a esa perla preciosa. Hay otros que no la están buscando y la encuentran. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente. Esa debería ser nuestra declaración, y en ningún otro hay salvación. En Él está la vida eterna. Él es nuestro gran tesoro, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Queridos amados, si aún no se te revela Cristo en tu vida, te invito a orar, te invito a clamar, porque Dios es un Dios bueno, justo y misericordioso, que Él se goza de los que le buscan. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él bendice a los que se arrepienten y a los que claman su nombre. Te invito a clamar a Dios que te revele la gloria de Cristo, para que sea tu gran tesoro, tu perla preciosa. Y así, ¿quién te separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni escasez, ni hambre, ni lo alto ni lo profundo. Y podrás decir como el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé vivir en libertad y sé vivir en la cárcel. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Y una vez que pase todo esto, que se te revele a Cristo, tú mismo lo notarás en tus prioridades, en tu tiempo, en lo que atesoras, en lo que te agrada y en lo que anhelas crecer. Porque Él es nuestro gran tesoro. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra. Señor, tú eres nuestro gran tesoro, la perla preciosa, la luz y la sal de este mundo. Nosotros damos luz y somos sal porque tú estás en nosotros y con nosotros a través de tu Espíritu. Nosotros, Señor, damos luz porque estamos en ti, porque estamos aferrados a la vida. En ti está la vida. Nosotros no tenemos vida por nosotros mismos, sino la que tú nos das. Señor, oro para que mis hermanos puedan ver tu gloria, para que podamos vivir tu gloria y confiar en tu gloria, que está todo en tus manos, bajo tu control, y que tú eres glorioso, que tú eres santo, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso y que solo en ti hay salvación, que en ti está la vida eterna y que tú no nos dejarás, Señor, y que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, oro para aquel que haya quedado preguntándose por su vida, Señor, que se le sea revelado a Cristo, que le sea revelada la gloria de Cristo y que su gran tesoro sea Cristo en esta tierra. Y así, Señor, se ordenará su vida, sus prioridades, su amor,
Y haciendo esto, amando al Señor con toda su fuerza, con toda su alma y con todo su corazón, por supuesto que amará a su prójimo como a él mismo, y su prójimo también es su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, y todo se ordenará, porque el orden está en la gloria de Cristo. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.